algunos. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga más. La verdad es que es bueno estar aquí. El pastor Popín ha dicho tantas cosas lindas que uno dice, bueno, para mí, para mi familia igual. Casi siempre que tengo la oportunidad de decirlo, lo digo. Popín, Anabel, su familia han sido un oasis cuando hemos necesitado consejo, cuando hemos necesitado mentoría y cuando hemos necesitado ayuda. Hemos encontrado un lugar seguro donde hablar, donde compartir, y agradecemos al Señor por hombres como él, que no solamente tienen el tiempo para ustedes, sino que sacan un poquito para aquellos que estamos sirviendo en el ministerio. Así que yo sé que ustedes aman sus pastores, pero quería decirlo para reafirmar. Amén. A mí me ha tocado hablar un poco antes de la comida, así que yo le voy a pedir, por favor, antes de entrar en materia del mensaje, que no piense en comida. No piense en picapollo, ni en arroz, ni en habichuela, ni en carne, ni pizza, ni hamburgues, lo que sea que vayan a comer. Por favor, no piensen en eso. Jean tiene que estar pensando por ahí en comida del taíno, ¿verdad? Así que no voy a mencionar nombres, pero tengo muchos amigos dentro de ustedes, compañeros del Ministerio, estudiantes internacionales, otros que los conocí en Dulos. Es un placer poder conectar, Pastor Nuyan, que está por allí, Josué y los hermanos de la Iglesia Multicultural que me acompañaron esta mañana. Gracias por dejarse usar. Pero vamos a entrar en materia. Ustedes el pastor me ha invitado para predicar acerca de lo que significa salir de tu frontera. Y he tenido un excelente, como dicen, preparador que habló ya de la importancia de salir de tu ciudad y ha puesto una base que se me hace fácil poder entrar en esta reflexión bíblica. Porque yo voy a hablar lo que significa salir de tu país y quiero también introducir un poco de mi testimonio como dominicano saliendo a servir en otro país. En mi caso, desde el 20 de abril del 2007 hasta el año 2016, junto a mi familia fuimos misioneros en Puerto Príncipe, Haití, aunque trabajamos en todo el país, y todavía nos queda como el deseo de un segundo round. Seguimos orando al Señor, Señor, gracias por el amor que tenemos por el pueblo haitiano, y cuando nos digas que hay que volver, pues volveremos. No importa si Barbecue está ahí. Él estaba ahí antes también. Pero bueno, voy a invitarles a que me acompañen en un capítulo que ustedes conocen muy bien de la Biblia, en Marcos capítulo 4. Voy a empezar allí, Marcos capítulo 4, versículo 35, porque es el versículo que el Señor utilizó para llamarme a pasar la frontera. Yo tenía un deseo y una pasión por el pueblo haitiano desde los 14 años. Por alguna razón que vino de Dios, hoy lo entiendo, pero yo tenía 14 años y ya decía, bueno, a mí me gustaría ser doctor para ir a trabajar en Haití o ir a trabajar en África. Después, ya a los 17, cuando me tocó ir al seminario bíblico, conseguí un mapa y tenía un pedacito del mapa que decía Haití, y ahí reuní un grupo de amigos y poníamos las manos y empezamos a interceder por Haití. Y creció una pasión que me llevó a ir a Haití de manera itinerante, primero por un mes, después por 2 meses. Después me casé y mi esposa me dijo, mire, usted que tiene el llamado para ir a Haití, yo para ahí no voy. Así que mire a ver lo que usted va a hacer. Y como ya de novio me había tocado un momento difícil, le habrá pasado algún esposo aquí que haya tomado la decisión de retar a su esposa. A mí en ese momento me tocó, cuando era mi novia, que tenía que escoger entre Haití o ella. Y yo dije, yo escojo Haití porque ese es el llamado de Dios. Y me dieron una botada. Gracias a Dios que ella tuvo misericordia, porque yo me arrepentí en polvo y ceniza y volví allí como el perro arrepentido, mi amor, tú sabes, la debilidad. Pero en medio de toda esta itinerancia también Dios estaba haciendo un trabajo en el corazón de Mayrelis, y en el año 2006, en un devocional familiar, a través de Marcos 4:35, el Señor fue muy claro
hablando a nuestro corazón de que nos quería trabajando a tiempo completo en Haití. Y nosotros hicimos lo que debe hacer cualquier creyente cuando esto pasa, obedecer. Marcos capítulo 4, versículo 35. Yo creo que todos conocen esta historia de la escuela dominical de cuando Jesús calma la tormenta. Al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Señor, he tenido una buena preparación con el hermano que me precedió y traigo esta enseñanza poderosa y retante de cómo salir de tu ciudad. Que ahora podamos fortalecernos a través de tu palabra y el testimonio que voy a incluir para poder salir de nuestras fronteras, confiando en que tú tienes cuidado de nosotros. Oro en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, el llamado de Dios es una iniciativa divina. Nosotros debemos entender el llamado como una invitación. He comentado varias veces que en el púlpito de hoy hay mucho orgullo muchas veces cuando nosotros los que predicamos o pastoreamos o vamos a las misiones nos presentamos como si le estuviésemos haciendo un favor a Dios. O posiblemente nos presentamos ante los demás creyentes como que nosotros hemos alcanzado un nivel superior donde ellos todavía no están. Ustedes no entienden esto porque ustedes no han sido misioneros. O usted no entiende esto porque usted no está en el ministerio. O usted no entiende esto. Y la verdad es que eso se llama ego y orgullo. Yo, al ser llamado por Dios y responder simple y llanamente, he hecho lo que tenía que hacer. No tengo más ni tengo menos. Por haber vivido 10 años en Haití, ni soy más ni menos que usted. Simple y llanamente, yo fui obediente al lugar donde Dios me llamó. No sé si nos vamos entendiendo. Entonces, cualquier cosa que yo pueda decir aquí, no, por favor, no diga, wow, el hermano, gloria. No, espérese un momento. El mismo Dios que me llevó a Haití, que me trajo, que me tiene aquí, es el mismo Dios que te tiene ahí y que te trajo esta mañana a este lugar. Ahora, en esa iniciativa divina, yo tengo que entender que el privilegio de contestar es mío. Mire, los discípulos del primer siglo, y no sé si usted tiene mucho pedigrí, pero ellos no tenían ningún pedigrí. Como no lo tenía yo, como no lo tiene la mayoría de la gente que sirve en el ministerio. No había yo tuve que dejar todo esto. Mire, cualquier cosa que yo haya tenido que dejar o que usted haya tenido que dejar no tiene nada. El apóstol Pablo decía que lo tenía como basura, aunque la traducción es otra, que es peor. Así que si en algún momento usted quiere venir a sacar pechito y decir todo lo que ha dejado, por amor del Señor, se equivocó. Está mal. Porque nada de eso tiene valor cuando tú estás basado en la obediencia. Y es lo que pasa con estos discípulos que el Señor llama. El discipulado en el primer siglo era a todo o nada. No era un discipulado un poco light como el nuestro, que es a ver si me conviene, a ver cuándo lo hago, como decía el hermano. Esta hora va pasando, no es muy alta, yo ahora no voy, tengo que terminar algunas cosas. Eso es un discipulado light. El discipulado cuando Jesús llamó a los discípulos en el primer siglo era ven y sígueme, que te voy a hacer pescador de hombres. Ven y sígueme, que te voy a formar para que tengas la visión de alcanzar el mundo con este mensaje de salvación para todo aquel que cree. El llamado del primer siglo era, ven que yo te voy a empoderar, te voy a dar el poder que necesitas para hacer ese trabajo. Jesús le dijo a sus discípulos, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y con esa autoridad vayan y hagan discípulos. El discipulado de hoy y el de ayer no depende ni de mi poder, ni de mi capacidad, ni siquiera de mis logros o de mi pedigrí. Depende de aceptar con humildad la invitación que Dios me hace. No sé si estamos aquí todavía. Yo no vine a golpearlos, hermanos, ¿eh? Quiero cuidarme de eso. Yo vine a animarte a que entiendas que es un privilegio. Si Dios está poniendo una carga en ti, es porque ha visto que de ti puede sacar a alguien que Él puede utilizar para Él glorificarse. Lo más que puedes hacer es rendirte y decir, Señor, yo no lo entiendo, yo no sé a dónde va esto, yo no comprendo cómo lo voy a hacer. Quizás no tengo las habilidades o capacidades en este momento, pero mi primera respuesta es sí, haz lo que quieras conmigo. Yo sentí en el momento que Dios me habló a un muchacho
de las Filipinas de San Pedro de Macorís, sin ningún tipo de conocimiento de la obra misionera, yo sabía una sola cosa, que yo no quería ser pastor. Eso era lo único que yo sabía cuando crecí en la iglesia. Yo pastor no quiero ser. Y el Señor, que tiene humor divino, ¿verdad? Y al que no le gusta entonces me ha llevado. Y donde quiera que estoy, adivine cómo que me dicen, pastor. Y es un privilegio otra vez. Aunque era algo que yo no entendía, es un privilegio poder ser parte de la vida de las personas. A mí no me carga pastorear, a mí no me hace daño pastorear, a mí no me molesta que la gente diga pastor y me jale aquí. No, es que yo sé que Dios me dio el privilegio, el honor de poder hacerlo. Amén. Entonces Él nos ha llamado, nos ha dado una visión, nos ha formado, nos ha empoderado, pero todo esto con el propósito de enviarnos. Si vamos a la historia que leí al principio, Marcos 4:35, que ustedes conocen, lo primero que hace el Señor es darle una orden a estos discípulos. Vamos al otro lado. Mire, habían discípulos que eran expertos en el lago. El pastor que estuvo ahí en Israel sabe. Eran expertos, eran pescadores y todo, pero en la tradición donde ellos estaban, cuando el rabino te decía algo, tú tenías que hacerlo. De hecho, escuché hace poco a un judío ortodoxo decir que si el rabino dice que la derecha es la izquierda, entonces ahora él va a utilizar la izquierda, porque lo dijo el rabino. Ese era el contexto del primer siglo. A tu maestro no le decían, no, hay mucho viento, no, la yola no cabe tanta gente. No podías, no tenías esa posibilidad, porque era una obediencia total donde esa persona pasaba a tener autoridad en tu vida. Quizás al hablar de llamado, al hablar de responder a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, debiéramos hacernos la pregunta, ¿quién es la autoridad última en nuestras vidas? Nosotros podemos decir que es Dios, pero si Dios nos está llamando a hacer algo y no lo hacemos, entonces realmente Él no es la autoridad última en nuestras vidas. Sí, va a ser difícil en un momento que te digan que la derecha es la izquierda, pero muchas veces el acto de fe tiene que ver con ver las cosas que no son como si fueran. Muchas veces depende de sacar el pie del bote, meter el pie en el agua y no saber si vas al fondo o vas a poder caminar. Muchas veces tiene que ser como Felipe, que fue movido en un desierto, pero no sabía hasta que se encuentra con un eunuco y entiende. Muchas veces las cosas de Dios no las entendemos según principio, pero cuando la creemos por fe, terminamos viendo su gloria manifestada. Es una iniciativa divina. Es un privilegio que el Dios de los cielos se acerque a una criatura como usted y como yo y le dé el privilegio de participar en su obra redentora. ¿Qué privilegio tengo? Dígale al que está a su lado, espero que sea su esposo, si no, su amigo, alguien que usted conozca. Es un privilegio, no es una carga. Porque si el Señor empezó una obra, el que ha empezado esa buena obra, ¿sabe qué? La va a terminar. Y la excusa no es solamente para la ciudad, como decía mi hermano. La excusa muchas veces es para hacer cualquier cosa. Y ponemos esta barrera no entendiendo que cuando Dios ha tomado la iniciativa de llamarme, de hablarme, de escogerme para algo, ya Él tiene el plan completado. El que no lo sabe soy yo. Pero Él lo sabe. Él sabe dónde va a terminar esa célula. Él sabe dónde van a terminar esos niños. Él sabe dónde va a terminar esa clase en la escuela o en el colegio. Él sabe dónde va a terminar esa labor social o de caridad que estás haciendo. Él sabe cómo eso que va guiando tu vida a ser va a tener un peso de eternidad. Cuando yo fui a Haití, mis amados hermanos, no tenía la menor idea de lo que me iba a enfrentar. Yo pensé que sí. Ya yo había ido 1900, terminando el 99, entrando el 2000, me tocó ir por primera vez a Juana Méndez por 3 días. Y estando allí yo dije, yo me equivoqué, Dios no me llamó aquí, aquí no es, Señor. Fui a acompañar al director del seminario en ese momento, el señor Darío Mateo, y yo recuerdo que le dije,
Él me dijo, ¿y cómo va el llamado? Digo, aquí no. No había luz, uno veía la luz de Dajabón al otro lado. Los que han podido estar en Guanamende, quizá hoy haya luz, no sé, no, ya no pudiera, pero en el momento que yo fui en el 99, había un apagón que había empezado como 12 años antes y todavía no había llegado la luz. Y uno veía la luz del otro lado en Dajabón. Y entonces no era todo difícil y yo dije, Señor, aquí no es. Y por si acaso no vine a hablar mal de Haití, tengo hermanos haitianos que saben que conozco los lugares bellos de Haití, La Abadí, Ilevache, La Tortuga, que no he ido todavía, pero Lago Naf, conozco preciosos lugares con hermosas playas allí en Haití, lugares también así como Jarabacoa, el caso de Fermat, pero yo fui a la parte más complicada, yo fui a la frontera, un muchacho de 17 años y yo dije, Señor, aquí no es. Yo creo que me equivoqué de llamado, pero saliendo de ese tiempo nunca se quitó de mi cabeza el aprender creol, el aprender francés y que en algún momento Dios me iba a llamar a Haití. Para mí fue ese llamado de crucemos al otro lado. Para mí fue ese momento de entender que Dios quería algo conmigo, pero yo no lo entendía. ¿Sabe por qué no lo entendía? Porque en ese momento que yo fui, tampoco me trataron bien. Yo soy dominicano. Y yo esperaba de alguna forma que el espíritu de Juan Pablo Duarte fuera respetado allí. Usted sabe, uno va con el pechito. Y muchas veces no comento testimonio de las cosas más difíciles que uno pasa porque al haber un conflicto dominico-haitiano que es tan fuerte, a veces se puede tomar mal o se puede malentender. Pero mi primera experiencia fue horrible. Me llamaron blanco y yo no era blanco, yo no soy blanco, yo soy prieto. Yo no entendía ni papa de lo que decían. Tampoco nos dieron el mejor de los tratos. Y uno esperaba que un grupo misionero fuera atendido con la pleitesía que nosotros atendemos nuestros grupos misioneros. Pues no. Sin embargo, después de esa primera experiencia, nunca más pude estar tranquilo hasta que empecé a viajar y tener entonces experiencias tan lindas que me ayudaron a enamorarme de un pueblo, a enamorarme de una cultura que hasta el día de hoy entiendo como mi segundo hogar. Pero primero, hermanos, si cuando salgas quiero que recuerdes que si Dios te está llamando a salir de tus fronteras, a Europa, a Estados Unidos, a Haití, a cualquier lugar que Él te esté llamando, alguna de las etnias amazónicas que hay un dominicano que fue el primero de nuestros internos o de nuestros estudiantes allá en Haití, 2007, 2008, él duró allá y ahora está trabajando con los chawis y en chawis y candochis en la selva amazónica. Y hemos ido a visitarlo y decimos, wow, Dios, qué bueno que tú lo haces, pero cuando yo estuve en la selva y me estuve al morir, dije, aquí no es, Señor, yo para acá no vengo. Mira, me llamaste a Haití, dije que sí, pero aquí no. Porque el hospital más cercano estaba un día, pero en bote. Y yo duré 2 días ahí acostado, cansado, que no podía. Y miren, no es fácil. Ahora igual, si Dios tiene la iniciativa de llamarme, hablarme y decirme que vaya a un lugar, es porque Él tiene todo bien planificado. Y aunque a mí me vaya mal, al plan de Dios siempre le va a ir bien. Amén. El llamado es una iniciativa divina. Y es un privilegio para nosotros responder. Pero tenemos que responder en obediencia. Y vuelvo a los discípulos. Los discípulos eran expertos en el lago. Tenían experiencia. Digamos que eran cristianos profesionales, ¿no? La mayoría de nosotros, ¿cuánto pasan de 1 año en la iglesia? Ya por lo menos nos han pegado 52 sermones mínimos y nada más van una sola vez a la iglesia. ¿Cuántos tienen más de 5 años en la iglesia? ¿Cuántos tienen más de 10? Si usted no está haciendo algo, usted está calentando la silla, ¿eh? Y consumiendo aire, lo siento. ¿Sabe por qué? Porque los que más nos quedamos sentados no es porque Dios no esté llamando gente, sino porque no estamos respondiendo al llamado de Dios. Estamos siendo desobedientes y es más fácil sentarnos allí, levantar la mano y decir, Dios, yo estoy aquí dispuesto, pero cuando Dios te llama, entonces tú no respondes. ¿Y qué Él hace? Busca a quien sí esté dispuesto. Yo no me siento
o nunca me sentí que era la última Coca-Cola del desierto porque Dios me llamó a Haití, pero yo estaba desesperado porque yo decía, no vaya a ser que llame a otro y yo me quede mirando a fulano o a Perencejo. Señor, yo quiero ir. Y si hubiese dependido de mí, graduándome del seminario, me hubiese ido. El Señor me pasó por un proceso de preparación de casi 7 años antes de llegar a vivir plenamente en Haití. Pero les digo algo, mis amados hermanos, qué privilegio es obedecer a Dios. Cuando le contamos a nuestra familia que estábamos respondiendo al llamado de Dios, ya ustedes saben, estaban felices. Todos estaban, ese es el mejor lugar donde puede ir un dominicano. No, que estamos locos. Apareció una hermana que vino y les comentó a nuestros padres que a los niños se lo comían, que los granos de arroz eran los dientes de los niños, pero cosas horribles y además estúpidas, ¿no? Que allá las brujas volaban y se iban a llevar a nuestros hijos. Mi mamá y la mamá de Mayre hicieron un plan porque estaban buscando la manera legal de quedarse con nuestros hijos. Váyanse ustedes y que lo maten y que se lo coman, pero que los muchachos no. Gracias a Dios, y lo entendemos. Hoy nos reímos un mundo y lo entendemos que se debía al amor de familia. Mire, no hubo, es más, dentro de nuestros mismos grupos cristianos, los pastores decían, pero es que esa gente nunca se van a convertir. Esa gente tiene el vudú, esa gente esto, y empezaban. Y yo decía, pero yo estoy solo en esto. No había esa palabra de ánimo, hermano, voy a interceder por ti. Era como, para lo único que quería la gente orar, era para que uno no se muriera. No era si Dios te va a utilizar, si Dios va a hacer una obra, no. Todo dependía de lo difícil. Sin embargo, vuelvo y les digo, yo respondí en obediencia y tuve tantas oportunidades de servir que todavía, les digo, permanece en mí una carga profunda hacia el pueblo haitiano porque fue muy diferente a como yo lo había imaginado. Yo estaba dispuesto a morirme, ¿eh? Yo lo único que decía era, Joel, lo único que decía, Señor, cualquier cosa, líbrame a los muchachos. Todos conocen hoy Cité Soleil y hoy hablan de Cité Soleil porque ahí están las bandas, porque ahí está Jimmy Cherisier. Ahí duramos 4 años trabajando. Ahí reabrimos una escuelita que estaba cerrada. Reactivamos una iglesia. En Canaán, que es otro Bidonville, donde están estas bandas que están por ahí, no recuerdo la que está en esa zona. También empezamos con una carpa y pudimos empezar escuelas e iglesias allí también. Yo pude viajar por toda la nación haitiana compartiendo en iglesias y en muchos lugares, especialmente en retiro de pastores, cómo empezar iglesias infantiles. Pude ir a las escuelas públicas a distribuir material bíblico, casi 3 millones de literatura cristiana en las escuelas públicas en Haití. Pude compartir abiertamente con la clase alta de Haití acerca del evangelio, porque aunque parecía un imposible, tuve que ser bivocacional y en el mundo de los ciegos el tuerto es un rey. Entonces yo hablaba español y me contrataron como profesor de español como segunda lengua en una escuela internacional. Y ahí estaban los hijos del Banco Central, que de los diputados, que de los senadores, hasta del presidente que asesinaron. Tuve la oportunidad de tener en mi grupo de discipulado a su hijo por 4 años y también ser el coach de su hija en voleibol y su maestro de español de ambos. Dios me permitió ver lo peor, lo mejor en un lugar que para mi nacionalidad era totalmente imposible. ¿Sabe lo que hizo la diferencia? Yo obedecí cuando él me dijo, quiero que vayas a Haití y vivas a tiempo completo. Yo no lo entendía. Yo no sabía ni siquiera de dónde iban a salir los fondos. Aquí voy, no quiero faltar a la ética, pero habían dificultades para que llegaran los fondos. Por eso yo trabajé. Pero después llegó y teníamos un club de chicos. Teníamos más de 40 chicos y empezamos a hacer campamentos con los muchachos de la calle para que aprendieran un oficio. Empezamos a trabajar mucho en orfanatos y todo esto yo decía, Señor, ¿de dónde va a salir el dinero? Aparecieron unos árabes. Yo no sabía que habían árabes cristianos hasta ese punto. No eran mis amigos ni siquiera. Mi esposa fue a una reunión de oración y se juntó con una señora que era
Siria, pero de Venezuela, y en ese embrollo salieron $7,000 la primera vez. Miren, que para que paguen la iglesia, algunos de los ministerios. Nunca pararon esos hermanos de apoyar dentro de Haití el trabajo que hacíamos. Encontramos a una persona de la sociedad haitiana muy conocida que dijo: lo que ustedes están haciendo allá, ni siquiera mis hijos hablan creol, pero ustedes van, hablan nuestra lengua, yo quiero apoyar. Y dentro de Haití el Señor empezó a proveer todo lo que necesitábamos para sostener el ministerio que teníamos. Yo nunca me lo imaginé. Yo me imaginaba iglesias llenando, ¿verdad?, ofrendas y mandando para los niños de Cité Soleil, para los niños de Canaán, para el ministerio infantil, para esto, o hermanos de los Estados Unidos. Que no. Dentro de Haití, el Señor empezó a proveer para la obra que Él nos mandó. La iniciativa es divina. Mi respuesta debe ser en obediencia. Y tengo que entender que Él es el proveedor de todo y Él lo va a hacer. Amén, hermanos. ¿Todavía estamos aquí? Gaby, no te atrevas a voltear eso, ¿eh? No te atrevas. A veces me traiciona el tiempo. Miren, hermanos, ¿qué les pasó a los discípulos? Lo mismo que nos pasó a nosotros. Llegaron tiempos turbulentos. Llegaron tiempos cuando ir a la escuela, en el caso de Puerto Príncipe, que es un poquito sui generis, casi todas las capitales son muy peligrosas. Hay lugares en Haití que son muy tranquilos. A mí no me tocó vivir en eso. Pero llegaron momentos donde nos preguntábamos: Señor, ¿hoy es? Yo recuerdo un día que en el área de Delma estaban entrando muchos ladrones, y mientras íbamos a llevar a los chicos a la escuela, donde además trabajaba, contamos 7 cadáveres, pero no lo contamos nosotros, lo contaron ellos. Y yo estoy llevando a mis hijos en un país, ¿verdad?, complicado, en conflicto en ese momento. Ahora está en conflicto, es un poco más mediático, pero ya estaba muy complicado. Y yo decía: Señor, pero... Y el Señor seguía poniendo esa carga y ese amor, y nos decía: todavía no es el tiempo. A veces íbamos al área de Cité Soleil, o al área de Delma 2, o al área de Canaán, a cualquiera de esas partes bajas de la ciudad, y hubieron intentos de secuestro, hubieron tiroteos, y cada vez yo decía: Señor, pero ya es el tiempo. Y el Señor decía: todavía no es el tiempo. Cuando ya estaba mejor, que me sentía muy tranquilo, que podía ir donde quiera, que la iglesia, plantamos una iglesia multicultural también en Haití, con servicios en español, inglés y creol, y era chulísimo. Estaba viviendo el sueño de cualquier pastor, estaba bien. Y de eso hablo mucho. Y entonces fue el momento que el Señor dice: ahora sí, ahora tienen que regresar. Las tormentas llegan también cuando decides obedecer al Señor. No todo va a ser color de rosa, pero Él está en control. Nosotros vivimos muchas tormentas, terremotos, por ejemplo. Nunca mi fe fue tan cuestionada, no sé si decirlo. No es que yo dejé de creer en Dios, pero yo me molesté con Dios. Y yo recuerdo caminando, no había transporte todavía, había todo un caos, frente a una pila de cadáveres, que yo le dije: Señor, ¿para esto tú me traíste a esta nación? ¿Para esto me pusiste amor por los haitianos? ¿Para esto me libraste de no morir? Porque nos había librado de no morir. Estábamos en un lugar, en 3 lugares que se cayeron minutos antes del terremoto, y el Señor nos permitió llegar a nuestra casa, que solo se cayó la parte del patio, pero la casa quedó en pie. Y yo cuestioné al Señor. Lo mismo que los discípulos en medio de la tormenta. Yo le decía: Señor, ¿para esto tú me traíste? ¿Cómo yo voy a superar esto? ¿Cómo tú superas ver camiones de cadáveres? ¿Cómo tú superas el trauma de los muchachos también, no solamente el mío, sino el de mi familia? Y yo le preguntaba al Señor, y mi fe flaqueó. Yo decía: yo sé que existe, yo sé que has creado todo, pero este sufrimiento, como si le hiciera falta a esta nación. Y yo me quedé sentado allí hasta que Dios no me habló. Yo no me paré de ahí. ¿Cuánto pasó? Yo no sé. Y es posible que usted sea más amable que yo, que sea más respetuoso que yo, pero cuando yo me molesto, y por eso trato de no molestarme mucho, yo saco por esta boca lo que hay que sacar, y no importa. Y yo en ese momento, yo estaba: Señor, si me tiene que matar, mátame, pero esto no puede ser, esto no viene de ti. Explícamelo aunque sea.
Y me senté allí a llorar, como un niño. Y llora, y llora, y llora. Dios, tú tienes que hacer algo. Pues yo no me puedo parar de aquí con este sentimiento, con este deseo, con esta profunda oscuridad en mi corazón. Porque tú no puedes entender la fe hasta que no has estado en ese lugar oscuro. Tú no puedes entender la fe cuando todo sale bien, cuando todo sale según los planes que uno cree que van bien. Pero cuando tú estás en ese momento donde es Dios o nada, y yo estaba en ese momento. Yo estaba en ese momento que decía, yo me paro de aquí como estoy, agarro todo lo que me queda y me voy para mi casa y no brego con ministerio nunca más. Porque yo sentí un dolor en mi corazón como nunca en mi vida lo he sentido. Ni siquiera compartí con la partida de gente que he amado. Yo me sentí en la oscuridad que me sentí ese día, era miércoles, delante de una pila de cadáveres. Y allí Dios envió, no sé si ángeles, no sé si fue su espíritu, pero yo sentí que Él me confortaba, me animaba, me alentaba. Empezaron a llegar versículos bíblicos de fortaleza y me dijo, es que te traje para que tú fueras parte de la restauración en este tiempo. Y yo me paré de ahí y enciendo programas que pude hacer después de eso. Algunos hermanos llegaron allá de aquí de Jarabacoa en algún punto con Juventud con una Misión, pero enciendo programas, proyectos, cosas que pudimos hacer. Mi ministerio era uno antes del terremoto y fue uno totalmente diferente después de esa experiencia personal con Dios. ¿Qué te quiero decir? No va a ser fácil salir de tu país. Si Dios te está moviendo, ir a Estados Unidos, porque la gente dice, no, porque la gente nada más quiere ir para Estados Unidos. Estados Unidos necesita tanta gente como usted y como yo que pueda llevar la palabra como cualquiera de los demás países. Europa igual, las iglesias convertidas en museos y en discotecas. Si Dios te está llamando, no importa el lugar es lo de menos. Mi llamado y tu llamado comienza donde tú estás y termina en lo último de la tierra y vuelve igual. Dios puede comenzar contigo aquí, llevarte donde Él quiera, por el tiempo que Él quiera, porque no depende ni de ti ni de mí, sino del plan que Él tiene. Si me ayudan, hermanos, un poco para recordar lo que he venido diciendo. Dios nos hace una invitación, nosotros respondemos, es un privilegio. En segundo lugar, nosotros siempre debemos responder en obediencia. Si no obedece, simple y llanamente Dios va a escoger a otro. Pero no es una competencia como para que tú te sientas mal. No, es que Él es Dios y Él va a cumplir su plan aún por encima de mi desobediencia. O sea, su plan se va a cumplir. Yo espero que alguien Dios lo esté llamando para ir a Haití. No, Jan, tú le vas a tener que enseñar creola a esa persona, ¿verdad? O Josué. Pero posiblemente Dios pueda llamarte a Haití. ¿Por qué no? Yo estoy hasta sorprendido que no hay tanto. Hay dominicanas que van allí, ¿verdad? Hay dominicanos que tienen sus negocios. Hay negociantes que tienen muchos trabajos allí. Pero lo que menos tenemos son misioneros, gente comprometida con nuestros hermanos haitianos a trabajar de la mano en la unidad en Cristo para ensanchar el reino. ¿Por qué no? Porque Dios no puede llamarte a ti. No le voy a decir esta vez que mire el que está a su lado porque quizás le pone la cara media. Pero yo lo que te quiero decir es que si Dios te llama, dile sí al Señor. Porque si yo fui y volví, ¿por qué usted no? Y volví vivo. Y si hubiese volvido muerto, bueno, Dios sabe. Y usted lo sabe, pastor. El discipulado para el primer siglo era vida por vida. Pero hoy tiene que ser lo mismo. Yo tengo que estar dispuesto a pasar lo que pase por obedecer al Señor. Y si eso tiene que ser la muerte, yo no sé qué va a pasar en ese momento. Vamos a tener que decir como Santa Perpetua, en un momento le decía, niega a Cristo y cría a tu hijo y salva a tu familia. Y ella dijo, pero es que Cristo no fue el que me trajo aquí y no me ha hecho absolutamente nada. ¿Por qué tengo que negar a mi Señor? Y se la comieron los animales allí en el Coliseo. Pero hoy podemos ver en ella a alguien que obedeció al mandato del Señor. Yo no quiero que se lo coman los leones, hermano. Yo quiero que usted vaya, vuelva, se goce, pero que obedezca a la invitación divina de responder y salir. Por último, hay un sinnúmero de oportunidades en el mundo que están esperando por la respuesta obediente de los creyentes
de hoy. Mire, yo estoy criando adolescentes. Bueno, no adolescentes, uno tiene 20 y otro tiene 18. Ellos se creen gente, pero todavía. Una de las cosas que yo le decía hace poco era, mis hijos, si Dios los llama, porque tengo un hijo que se llama David, que los que conocieron a David o fueron sus maestros saben que David es chistoso. Y dice que si Dios lo llama, ahí es que él empieza a correr. Y yo le decía, mira, es que es un privilegio. Si Dios los llama, simple y llanamente digan sí, dejen que Dios resuelva el resto. Los discípulos que se metieron en esa yola, en ese momento, vieron como que su vida se perdía, que se estaba acabando todo, pero ellos estaban con alguien que tenía la solución al problema. En medio de cada circunstancia difícil que podamos enfrentar por responder a nuestro llamado, otra vez, sea aquí, sea para salir a otra ciudad o sea para cruzar la frontera como me tocó a mí, en cada una de las circunstancias que presenté, puedo decir que la mano poderosa y milagrosa de Dios estuvo actuando, obrando a favor mío y de mi familia y de mi ministerio. Y es lo mismo que pasará contigo, sea que sea aquí, sea que sea en otra ciudad o que cruces la frontera. Estos discípulos estaban viviendo ahora el momento de ver a Dios actuar milagros. Él se para en medio del bote cuando ellos le dicen, mira, ¿no te importa que nos morimos? ¿No te importa que nos aneguemos? Usted, voy a retroceder un poco, usted sabrá que como padre uno es sobreprotector. Yo recuerdo una de las historias más interesantes, tuvimos que salir corriendo de un lugar. Recibimos un grupo de jóvenes, casi siempre hemos sido muy cercanos a los jóvenes, les hemos abierto nuestra casa, hemos tenido diferentes nacionalidades, en diferentes etapas, por años, por 2 años, siempre hemos tenido gente a nuestro lado, pero en esa ocasión teníamos a alguien que queríamos mucho y nos dijo, quiero llevar un equipo, no llevamos equipos a Cité Soleil, quiero llevar un equipo para que podamos poner el piso y todo. Digo, bueno, sí, los entrenamos a los muchachos de cómo debían ir vestidos, de que siempre tenían que estar en el lugar que les dijimos, de que ahí no llegaba la policía, sino que uno hablaba con los muchachos de la zona y ellos nos brindaban la protección. Una joven se le ocurrió practicar su francés, porque ella sabía francés. Se le ocurrió practicar su francés y decir lo que ella tenía aquí en la República Dominicana. Sus padres tenían un negocito, todo. Así que inmediatamente se convierte en un foco, le ponen un punto rojo, un target. Y uno de los chicos corre y dice, pastor, esta chica dijo esto. Imagínense, estábamos construyendo un piso, agarro a todos estos muchachos rápido al camión, le pongo candado, le digo al chofer que se vaya y me quedo allí con el pastor local para negociar con los muchachos el que no se fueran detrás del camión y el que nos permitieran solucionar la cosa de una manera. El tema es que nosotros estamos con la fe, con la alegría. Yo no estaba con esta frialdad que lo estoy diciendo, yo me estaba muriendo. Porque mi interlocutor tenía una AK-47 de la vieja. Quizá la bala estaba en oxidad, pero hacen el mismo resultado. Por un error, por un comentario, estábamos en una zona de conflicto. Vuelvo y digo, estoy hablando de la zona donde yo trabajé. Haití tiene muchísimas otras zonas que no son así. Pero en esta zona, este tipo de cosas te puede traer un problema. Y negociar con este joven hasta hacerlo entender que fue un error, que esto, pagarle un dinerito para salir de la situación y ver cómo nosotros también podíamos salir después. No va a ser fácil cuando respondemos. No todo va a salir como tan lindo como para decirlo desde un micrófono. Hay muchas cosas que yo ni me atrevería a decir desde este micrófono. Ni en este ni en ninguno. Son cosas que conservamos para nuestra familia y que oramos a Dios porque nos libró. Porque nos sacó de la muerte y nos libró y nos ha dado vida. Solamente nos queda el agradecimiento, pero situaciones como esa me recuerdan que aunque la tormenta sea grande, suba y le pasa a todos los misioneros, los que han estado en el mundo árabe, donde quiera que vaya un misionero va a tener una historia de decir, mira, Dios allí intervino poderosamente porque Él fue que lo envió. Amén.
Ahora, termino con esto. Y yo creo que hasta me va a quedar tiempo. Gloria a Dios. Termino con esto. Si somos verdaderos discípulos, yo lo dije 2 veces, me falta una. Ya lo dije 3, entonces ya tengo que terminar. Es que en la iglesia yo digo 3 veces que voy a terminar, entonces ya me toca. Y sigo. ¿Cómo puedo yo ser sal y luz en el mundo si realmente no estoy conectado con Dios? Si te lees Juan capítulo 15, versículo 4, te vas a dar cuenta que es, permanezcan en mí. Después todos queremos el versículo 11 que dice, y el gozo será sobreabundante, pero permanecer en él te va a dar la perspectiva de saber realmente hacia dónde voy. Muchas personas me preguntan, ¿qué quiere Dios conmigo? Mira, yo no lo sé. Yo sé que Él quiere que todos los creyentes nos multipliquemos y que hagamos discípulos y que lo hagamos en el lugar donde estamos y hasta lo último de la tierra. Esas cosas son claras en la Biblia, pero lo que Dios quiere contigo es un proceso de tú descubrirlo. Pero si tú andas huyendo, pensando, chiflando el puente sobre el río Kuwait o simple y llanamente tratando de lograr tus metas y tus sueños, nunca vas a descubrir nada. Ahora, cuando tú te encierres y metas esa rodilla y pongas todo lo que tú eres en los pies de la cruz y digas, Señor, aquí está tu siervo, tu sierva, ¿qué tú quieres hacer conmigo? Allí empieza el proceso del plan y la voluntad de Dios en tu vida. Todos queremos comenzar quizás como Isaías o con un llamado como el de Pablo, que se nos aparezca una luz. Muchas veces no funciona así. Comienza una carga de oración y en ese tiempo de oración mi Padre, que tiene una relación conmigo, que me ama y que yo lo amo, que me conoce y que yo lo conozco, que me ha traído hasta este punto y que Él quiere llevarme a cumplir su voluntad, Él se va a encargar de decirme claramente hacia dónde me quiere llevar. En mi caso fue Haití, aunque ya yo había sido pastor en el sur, en la línea noroeste. Después Haití, el Señor me trajo aquí a Jarabacoa. Señor, tráeme otra vez en algún momento. Pero ahora estamos en Santiago y lo primero que hago cuando tengo una duda es decir, Señor, esto que estoy haciendo cumple tu propósito, respondo a tu llamado, porque si no lo dejo ahí mismo. Porque yo lo único que quiero hacer es complacer lo que mi Padre quiere. Jesús le dijo a sus discípulos, yo tengo una comida en Juan capítulo 4 que ustedes no saben. Es que haga la voluntad de Dios, que haga la voluntad del que me envió. ¿Quién es la autoridad última en tu vida? ¿Quién es la autoridad última en tu vida? ¿Estás obedeciendo a la voluntad de Dios, al llamado? No sé, tienes que responder eso tú. Yo cada día en la presencia del Señor. Yo fui llamado, yo respondí. El Señor me permitió ver muchas bendiciones a través de nuestro ministerio en Haití. Gané familia, regresé. Mi familia fue ricamente bendecida con nuestro tiempo en Haití. Y hoy yo puedo decir, lo único que quiero es seguir respondiendo, Señor, donde tú quieras que yo vaya. Si inclusive es volver a cruzar fronteras, allí yo quiero estar. El lugar más importante, más seguro y donde realmente se cumplen mis sueños es en la voluntad de Dios. Póngase de pie y oremos un momento. Yo no sé dónde tú estás en tu caminar con el Señor. Si eres nuevo creyente, si eres creyente profesional, no sé. Pero yo quiero orar para que tú puedas escuchar la voz del Señor como aquellos discípulos que mientras pescaban y hacían sus labores normales, el Señor le hizo la invitación. Vengan que los voy a hacer pescadores de hombres. No sigas tirando tu red de manera melaganaria, no sigas ignorando al Señor. No sigas diciendo es que eso es muy difícil, no sigas diciendo es que yo no entiendo, no sigas diciendo es que no estoy listo. Si Él te está diciendo ven que te voy a hacer pescador o pescadora de hombre, simple y llanamente di Señor quiero seguir. Señor, estoy orando por mis hermanos y hermanas. Responder al llamado puede resultar terrorífico muchas veces.
porque vemos cosas en el futuro que quizás no queremos. Pero no entendemos que cuando viene de ti el llamado, es un privilegio porque ya tú has escrito, ya tú tienes, Señor, el plan completado. Y es una invitación a participar. Es una invitación a participar en la predicación, de compartir la buena nueva. En mi caso, los hermanos haitianos, en el caso de muchos de los que están aquí, quizás en el mundo árabe, Señor, quizás allí en Medio Oriente, en Israel, quizás, Señor, en Europa o en Estados Unidos o en alguna parte del Caribe o en Latinoamérica, no importa, Señor. O en alguno de los barrios, en Estancita, Señor, aquí, en cualquier lugar, en la colonia, no sé. Lo que no hay lugar, Señor, en ti es para estar sentados, para no multiplicarnos. Así como a un árbol no le tenemos que decir, ahora fructifica. De la misma manera, nuestros frutos tienen que ser por estar apegado a ti, por la pasión, por el amor que tenemos a ti. Los discípulos dejaron redes, dejaron todo y te siguieron, pero nunca lo vieron como que, bueno, Señor, al ser llenos de tu espíritu vieron el privilegio y para la empresa en la cual se habían empeñado, habían estado, Señor, y empezaron a ir y les costó la vida a todos, pero seguían predicando tu evangelio. Esto de las misiones, Señor, puede parecer una utopía, algo que y siguen con la misma cantaleta años después, pero tú sigues llamando, Señor, que haya jóvenes aquí que digan, yo quiero dedicar mi vida a la proclamación del evangelio hasta lo último de la tierra. Que comiencen aquí donde están, en su Jerusalén, o en su Samaria, o en su Judea, pero también hasta lo último de la tierra, Señor. Oro para que sean discípulos tuyos, más que creyentes, Señor. Para que te obedezcan y si tú dices que vayan, que crucen el lago, que lo crucen sin preguntas. Para que cuando vengan las tormentas clamen a ti, para que puedan aprender que tú tienes el poder y la autoridad sobre todas las cosas, Señor. Depositamos nuestra confianza en ti. Oro para que cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, al salir de esta conferencia, sus corazones estén haciendo la pregunta, ¿quién es la autoridad última? Y si es Dios, ¿qué Él me está pidiendo que haga para cumplir su voluntad? Nada, Señor, más importante que eso. En Cristo Jesús. Amén. La persona que sigue. Muchas gracias, hermano.